Démosle un fuerte aplauso a la doctora Julia Palacio. La doctora Julia Palacio es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Las líneas de investigación que ella estudia es Historia de los medios, Entretenimiento, Comunicación y Sociedad, Historia del rock en México, Cultura popular. Es académica del Departamento de Historia fue académica del Departamento de Historia del Ibero de 1983 a 2003 y desde entonces académica e investigadora del Departamento de Comunicación. Dejamos con la doctora. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a la Sociedad de Alumnos de Historia por la invitación. Pues sí, es mi departamento, finalmente, de los 35 años que llevo en esta universidad, más tiempo he pasado en Historia que en Comunicación. Pero pues evidentemente mis pasiones van por la música, la cultura popular. Y hasta mis tiempos, pues, y Octavio Contreras lo sabe, cuando estudiábamos estas temáticas, los colegas de Historia ponían una cara así como, ay Julia, de veras, de veras, eso es historia. Bueno, en fin. Lo que quiero hablar este día es hacer un poco una revisión muy veloz de lo que para mí es el mito de los años 60. Se habla de los años 60 como una misma década, lo cual es absolutamente falso. Yo encuentro que hay dos décadas de los 60 que tienen radicalmente paradigmas diferentes, perspectivas del mundo diferentes, y cuando pensamos en los 60 y ahora que estamos convocados por el 68, pensamos que así eran los 60. Entonces el mito que quiero yo romper es ese: no hay años 60, hay básicamente dos décadas. En una de las sesiones anteriores se preguntaba si el 68 fue el cambio radical de paradigma en los 60. Yo creo que no, yo creo que fue anterior. Me parece que el año 65 fue un año históricamente con muchos más elementos que el 68. El 68 fue más bien resultado de lo que empezó a gestarse desde antes. Entonces, pensando en estos dos 60, hay brevemente los antecedentes y siempre cargadas hacia la cultura popular, hacia la música. Pues aparece, entre comillas, el rock and roll a mediados de los años 60. Hay una serie de lo que se llaman los baby boomers, que son quienes, pues para mediados de los años 50 van a ser adolescentes sobre todo en los Estados Unidos, que van a tener un alto poder adquisitivo, y en Europa, que van a estar reconstruyendo una Europa que había sido destruida y dejada muy mal por la Segunda Guerra Mundial. Va a haber toda esta generación de una cultura juvenil y una serie de expresiones culturales. Va a haber una mitificación primera de la juventud, y puede que la primera en la historia reciente, con los famosos rebeldes sin causa, que eran pues dos personajes importantes. Uno, Marlon Brando en 53 con la película El Salvaje, que sale con su motocicleta, es una pandilla de motociclistas con chamarras de cuero y pantalones de mezclilla, vaqueros que les llamaban, y James Dean con la película Rebelde sin causa, que por cierto nunca saca ni chamarra de cuero, de chamarra roja más bien, y una playera, pero bueno, quedó el mito. Y Elvis Presley se consagra como el rey del rock and roll. Va a haber muchos ídolos, va a haber muchos rock and rolls, pero es ese momento que además va a generarse una industria juvenil que va a impactar a todo el mundo, y eso es fundamental por vez primera. Además se va a generar una unión entre la cultura afroamericana y la cultura blanca a nivel musical, y esto se va a difundir. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Elvis Presley con una canción, la pongo intencional, es una canción de Little Richard, que es un cantante afroamericano. Entonces la versión de Elvis Presley que va a llevar la música afroamericana al mercado mayoritario blanco. Esa canción se llama Tutti Frutti, y me gusta porque es la denuncia, el coro que dice Aguapa Belula Dolamba Boom, era un verdadero grito de fuerza de los jóvenes. No decía nada, no significaba nada, y los padres conservadores blancos enfurecían. Ay, mírenme cómo. Ese no fue aquí. Aquí está.
entonces a la década de los 60 ya. Y yo, como les decía en un momento, son 2 décadas en una prácticamente. La primera parte de esta década de los 60, ¿cuándo comienza? No es que comience en 1960, los tiempos históricos, las medidas históricas son relativas. Yo creo que comienza como en el 58, con la toma de posesión de Adolfo López Mateos, que es quien va a traer una gran modernidad al país. No solamente una modernidad que ya venía un poquito de antes, pero su imagen joven, jovial, que va a coincidir además con la imagen del presidente Kennedy en los Estados Unidos, pues va allí a dar otra visión de lo que era un presidente que le gustaba el box, que andaba en un coche convertible, él manejaba, no había guaruras, andaba por las calles, fumaba, bebía, era galán, en fin, eran otros tiempos. ¿Qué otra cosa sucede? Elvis regresa, Elvis lo mandan a hacer su servicio militar, ojo, antes de la guerra de Vietnam. Y entonces, bueno, fue una de las bases militares que había dejado los Estados Unidos en Europa, concretamente en Alemania. Regresa y en 1960 va a ser relanzado, pero bueno, románticamente, como un artista para todo público. Entonces ya, el Elvis Presley del rey del rock and roll, de esta fuerza irreverente, pues no va a ser ya más. De hecho, el programa de bienvenida, cuando regresa del servicio militar, el anfitrión es Frank Sinatra. Entonces, bueno, pues es la legitimación y la domesticación de un Elvis Presley y de la música juvenil como parte de toda esta gran industria. Y toma, como decía yo, posesión el presidente Kennedy en los Estados Unidos. El rock and roll va a llegar en ese momento a México. El rock and roll desde Elvis Presley, desde mediados de la década de los 50, ya se empezaba a escuchar en México, pero se incorporaba como parte del elenco de las grandes bandas. Había algunos artistas, no necesariamente juveniles, que lo incorporaban en su repertorio. De hecho, la primera persona que graba rock and roll cantaba en español es Gloria Ríos, que era una vedette, una mujer acá, frondosa y guapa, que cantaba en los centros nocturnos. Tendría unos 25 años, no era una adolescentita. Entonces, para este momento ya va a haber grupos de jóvenes, estoy hablando de 16, 17 años, formando sus grupos y queriendo tocar las canciones de sus ídolos rock and rolleros en los Estados Unidos. De hecho, el viernes pasado acabo de estar en la celebración de los 60 años de vida de Los Locos del Ritmo, que fue probablemente el primer grupo mexicano que grabó rock. Y bueno, pues sí, porque pues tiene como 77 años de vida, entonces sí empezaron muy jovencitos. En ese momento, en los Estados Unidos, con el boom de toda esta industria juvenil cultural, va a haber una insistencia de generar otros ritmos. Entonces también va a haber otro ritmo que se llama el twist. Entonces los grupos juveniles en México grababan rock y grababan twist, ya había como este panorama. Empiezan estos jóvenes rock and rolleros, como les decía, y incluso acuñan el término rock and roll y el verbo rock and roll. Entonces, en México va a estar queriendo ser moderno, ya desde antes, pero aquí de una manera mucho más fuerte. La ciudad se moderniza, pero hay un debate entre el conservadurismo y la modernidad. Entonces, por un lado queremos ser modernos, el rock and roll era parte de esa modernidad, la música juvenil era parte de esa modernidad, pero por otro lado queremos seguir siendo conservadores, queremos conservar nuestras tradiciones y no queremos sobre todo tener aquí rebeldes sin causa, ni juventud pervertida, ni nada de esas cosas horribles que vienen en los Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo de Elvis Presley de nuevo, es una canción del 59 que se llama Buen Rock Esta Noche, de hecho es un blues originalmente de Ray Brown. Las empresas mexicanas que empiezan a apoyar a que graben los artistas
los jovencitos mexicanos no quieren aventurarse a grabar composiciones originales. De hecho, muchos de los grupos habían compuesto en inglés, porque decían que rock and roll se tenía que cantar en inglés. Entonces hacen incluso que traduzcan sus canciones al español y que hagan esto que se llaman los covers. Entonces, la gran época de oro del rock en México, que fue esta, fue básicamente de covers, de traducciones súper ingeniosas y de versiones incluso, algunas mejores. Entonces aquí tenemos a los Teen Tops precisamente con El Buen Rock Esta Noche. Enrique Guzmán, el vocalista de los Teen Tops. Sí, ya protestaron. ¿Ya protestaron? Pero sí. No. Se vengan a bailar. Lo hacemos esta hora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que pues va a haber una proliferación de grupos juveniles, pero también de cantantes solistas. De hecho, los vocalistas de estos grupos se separan y van a ser lanzados como solistas. Enrique Guzmán sale de los Teen Tops, César Costa de los Camisas Negras, en fin. Los solistas eran acompañados por estas grandes orquestas y entonces pues resultaba esto bastante más conveniente para todas estas grandes bandas que se habían quedado sin chamba, porque pues no es lo mismo contratar a 30 personas en una orquesta que a 4 chavitos en un grupo de rock. Entonces, un ejemplo que para mí es parte de esta desgracia de que el rock en México decayó un poco, pues fue Enrique Guzmán haciéndose un baladista, un crooner. Este es uno de sus grandes éxitos, Payasito, que el original era una canción italiana, era más fácil traducir del italiano al español, pero aquí es una versión que viene de Frankie Avalon, que era otro vocalista en Estados Unidos. Entonces, la clásica Payasito. Entonces imagínense, del rock de la cárcel y del Buen Rock Esta Noche a esto. Se sonríe, si triste está, esconde tu pena en el fondo de ti para que no te... Bueno, la industria va a tener, sobre todo con estos ídolos, también un paso, no solamente en revistas, en radio, en presentaciones en vivo, en lo que eran revistas musicales, sino también en cine. En cine pues va a haber un montón de películas con muy pocos artistas. Una de las estrellitas que ya venía del cine tiempo antes, pues era Angélica María. De hecho, esto es una canción compuesta, ahí empieza Armando Manzanero a componerle muchas canciones a Angélica María. Entonces, de la película La sombra de los hijos del 64. Entonces, no, la idea de no hay que perder a los hijos, no se nos vayan a hacer revidones. Aquí está. La novia de México. Bueno, inician los cambios. Estamos a mediados de la década de los 60 y vienen de verdad nuevos paradigmas. A finales del 63 asesinan en Estados Unidos al presidente Kennedy, lo cual se temía que iba a ser el inicio de una guerra mundial, porque bueno, la fecha no se sabe quién lo asesinó y cuáles fueron los móviles. Toma posesión el presidente Lyndon B. Johnson, que era el vicepresidente, un hombre, bueno, feo, más grande, nada que ver con la imagen esta atractiva de rockstar que tenía Kennedy.
Comienzan también en 63 las marchas por los derechos civiles, esto es súper importante, la famosa marcha en agosto del 63 con el discurso de Martin Luther King. También empieza el movimiento de liberación femenina, el reciente, con la publicación del libro La Física Femenina de Betty Friedan. Y también aquí en México, independientemente que haya habido movimientos anteriores, por ejemplo de los barrileros, muy importante, va a darse el primer movimiento de jóvenes que van a ser los médicos residentes, y esto va a ser en 64 y 65. Por eso yo decía que aquí es donde realmente, y es un movimiento de clase media también, de universitarios, que está allí y que va a marcar. En el contexto musical, cultural, pues vamos a tener lo que se conoce como la invasión inglesa. Varios jóvenes, así como en México los Pintox, los Locos del Ritmo y demás, hacían sus propias bandas y cantaban como sus ídolos en Estados Unidos. De igual manera sucedió en la Gran Bretaña, donde los jóvenes cantaban y querían ser como emular a sus ídolos de los Estados Unidos. ¿Qué pasaba brevemente en la Gran Bretaña? Había una limitación donde la radio estaba controlada por la BBC, entonces no se podía escuchar lo que quisieras. Entonces, como los Estados Unidos habían dejado bases militares en la Gran Bretaña, llegaban marinos y llegaban soldados de los Estados Unidos a la Gran Bretaña, a Londres por supuesto, a puertos, se entraban por barco, a puertos como Liverpool, y traían discos de blues, de rhythm and blues, y traían discos de rock and roll. Y los chavos jóvenes, estos baby boomers ingleses que no podían escuchar esta música, pues ¿qué hacían? Se arrebataban los discos y formaban sus propios grupos y tocaban sus canciones. Entonces, una limitación se convierte en una gran bendición, porque se generó una explosión de grupos de jóvenes británicos extraordinarios cantando primero estos covers de canciones de artistas estadounidenses, y después pues ya haciendo sus propias composiciones. De todos estos grupos, que hubo docenas y docenas de grupos, los más importantes obviamente fueron los Beatles. Aquí pues tenemos a los Beatles, Twist and Shout. Un twist era una canción de los Isley Brothers de Estados Unidos y fue de Twist and Shout. Los Beatles compusieron, no sé por qué tengo esto acá, empezaron a componer, claro, y componían desde antes de formar los Beatles, pero también, bueno, esta me gusta porque es de 64, es un bolero, realmente un bolero, de serenata y toda la cosa. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Bueno, la segunda mitad de los 60 va a tener también a su vez como dos partes. Pero por un lado va a aumentar el reclutamiento de jóvenes norteamericanos para ir a la guerra. La guerra va a empezar a crecer. Yo siempre digo que a Kennedy le fue bien muriéndose joven y convirtiéndose en un mártir, porque si no se hubiera muerto, hubiese pasado la historia como el maldito de la historia y el de la Gran Vietnam, porque de hecho él fue el que empezó a mandar a los técnicos allí. Pues vamos a ver cómo está esta zona del mundo, ¿no? La Guerra Fría se agudizó obviamente con la guerra en Vietnam, esta lucha entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Entonces van a empezar no solamente ya estaban los movimientos por los derechos civiles, sino los movimientos pacifistas. Los jóvenes, pues imagínense, tienes 18 años y pues ya te llega tu cartilla de reclutamiento y no es que bola negra, bola blanca, te vas a matar vietnamitas a Vietnam. Entrenamiento express de una semana y vámonos, ¿sí? Entonces, claro, muchos jóvenes pues quemaban sus cartillas y decían,
no vamos a la guerra, no entendemos por qué es eso. Incluso muchos papás apoyaban a sus hijos. Muchos de ellos se fueron a refugiar a California, un estado siempre muy permisivo. Se empieza a gestar todo lo que se va a llamar posteriormente como el movimiento hippie, y que era finalmente el resultado de las luchas pacifistas de esta guerra sin sentido. Ahora, además, recordemos que la mayoría de edad estaba establecida a los 21 años en Estados Unidos y en México. Entonces, a los 21 años podías votar y decidir. Podías comprar alcohol, podías comprar cigarros, pero a los 18 sí podías matar vietnamitas. Entonces, bueno, era un poco conflictivo esta situación. La primera cartilla se va a quemar en 65. También aparece, y lo pongo aquí, el Ford Mustang. El Mustang en 1965 va a ser representativo de toda esta sociedad, de toda esta cultura estadounidense idílica, de libertad, de modernidad, de las grandes carreteras, somos dueños de todo, cuando en realidad paralelamente los conflictos estaban creciendo de una manera tremenda. También Bob Dylan en 65 es abucheado en el Festival de Newport. Bob Dylan era un cantante de música folk, de música de protesta, y de repente pues sale en el Festival de Newport, un festival muy purista, sale con una guitarra eléctrica. Entonces lo abuchean, le avientan tomates y dicen salte porque el folk y la protesta no pueden tocarse con guitarra eléctrica. Y bueno, por otro lado, los Beatles empiezan a hacer sus grabaciones más complejas, que ya no se pueden tocar en conciertos en vivo. Ya va a ser esto básicamente experimentación de estudio. La tecnología no es como ahora. Era imposible cantar Yesterday o cantar Norwegian Wood en vivo, porque son canciones muy sofisticadas con una serie de efectos hechos en estudio, con estos dos álbumes importantes, Rubber Soul y Revolver. El Che Guevara abandona Cuba también, entonces también dentro de Cuba nunca se ha sabido bien, pero se sospecha que ahí entre Fidel Castro y el Che había tensiones. Inicia la Revolución Cultural China, otro gran cambio dentro del comunismo, en 1966, y concluye en 65 el Concilio Vaticano II. Esto va a ser radical para la Iglesia, radical para la liturgia, pero radical para el pensamiento en el mundo y sobre todo en el mundo católico. En 1967 vamos a tener la culminación de esta segunda parte de la década, que es el llamado Verano del Amor, que fue en ese momento y fue así como una rendija de utopía irrepetible que se dio, y pues se dio allí. Este Verano del Amor va a ser pues una del movimiento hippie y de todo el movimiento de la psicodelia, porque claro, pues había un uso de sustancias psicotrópicas en ese momento para la expansión de la mente, la búsqueda de estados de conciencia alterados, y bueno, pues era paz, amor, flores en el cabello, el cabello largo, el cabello así como teníamos a Elvis con el copete envaselinado y luego los Beatles con el tequito larguito, pues aquí teníamos hombres y mujeres dejando crecer el cabello hasta donde pues se detuviera. Una vuelta a la naturaleza, la vida en comunas, todo es de todos, todos compartimos todo, y había una gran inspiración de música y de filosofías orientales. Aquí es donde empezamos a tener George Harrison se enamora de la música en India, igual que Brian Jones de los Rolling Stones, y traen instrumentos de India y empiezan a incorporarlos en sus canciones. Entonces también el oído occidental de empezar a tener transformaciones en la percepción. En el verano del 67 hubo un gran festival de música en la ciudad de Monterey, al sur de San Francisco, y allí tocó precisamente Ravi Shankar. Entonces tocó Jimi Hendrix, tocó Janis Joplin, tocaron The Who, pero tocó Ravi Shankar. Entonces, para decirles cómo este encuentro de Oriente a nivel cultural, a nivel musical, a nivel espiritual va a llegar. Hoy en 68 se dio, estamos cumpliendo 50 años de la visita de los Beatles al Maharishi Mahesh Yogi a la India, que se fueron a estar ya 3 meses a meditar.
Entonces, bueno, el hecho que hoy pues haya clases de yoga hasta en Sports, bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y que comamos granola y que nos gusten las cosas naturales y orgánicas y todo eso. Sí, 50 años es el origen de este voltear hacia la meditación y hacia todo esto que pasó. Este es un cachito del Festival de Monterey. Uno de los himnos del 67 fue esta canción de Scott McKenzie, Si vas a San Francisco, no te olvides de ponerte flores en el cabello. Me gusta este cachito porque ahí están en el festival, atrás se ve un camión de una típica comuna hippie, pintado psicodélico. In the streets of San Francisco, Sin duda, un tiempo muy utópico y muy nostálgico que duró 1967. Punto y se acabó, porque en el 68 ya tenemos la obra maestra de la psicodelia y la obra maestra del 67, sin duda es el álbum del Sargento Pimienta. Aquí nos podemos estar horas y horas hablando de él. Es un álbum conceptual, un álbum que va a tener una portada hecha ya por un artista con un montón de personajes. Hoy sabemos quiénes son. En 1967 no se sabía quién estaba. Entonces parte de esto era estar descubriendo quiénes son, qué hacen allí. Y bueno, canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, que invitaban a una expansión de la conciencia y de la mente, pues eran invitadoras a ver la realidad de la vida. De la película Submarino Marino. Vamos entonces a esto que son ya 1968. Pues no vean qué cambios tan rápidos de un año a otro. En 68 van a empezar las revoluciones y los movimientos. No que no hubiese antes, pero se van a dar ya muy claramente. Entonces vamos a tener ya la rebelión con causa, sí, la primavera de Praga, vamos a tener el mayo en París, vamos a tener movimientos en Montevideo, aquí en México, la matanza en Tlatelolco, va a estar también el asesinato de Martin Luther King, o sea, no es que se muera de viejito, de enfermo o algo, ¿no? Lo asesinan, y de igual manera asesinan a Robert Kennedy, el hermano menor del presidente Kennedy, que estaba postulándose como candidato también por el Partido Demócrata. Otro tipo de rebeliones pues van a ser, por ejemplo, la obra musical Hair, que después se hizo película, pero esto pues se estrenó en Broadway y en una vida en comuna con música muy famosa, pero se desnudaban en el escenario. Entonces, bueno, eso era muy escandaloso en ese momento. También se dio la Convención Nacional Demócrata con los famosos hippies, que era el Youth International Party, que eran como los hippies politizados, con personajes como Abby Hoffman y Tom Hayden y Jerry Rubin, y bueno, postularon a un cerdo como candidato a presidente en la Convención Demócrata. No, bueno, pues acabaron en la cárcel. Es muy escandaloso, pero pues ahí estaba toda la efervescencia política. Y aquí en México, en los Juegos Olímpicos, pues John Carlos y Tommy Smith van a hacer el saludo de los Panteras Negras con un guante negro, que obviamente les quitaron sus medallas y los eliminaron como deportistas decentes, porque claro, todo el mundo estaba viendo el saludo del Black Power. Entonces, ¿cuál era la banda sonora del 68? ¿Y cuál era la banda sonora, sobre todo aquí en México, o del movimiento? El rock en México, para ese momento, ya yo he dicho, pues deja de haber grupos, empieza a haber más baladistas, vamos a tener una invasión de artistas españoles, como Rocío Dúrcal, como Rafael, que acaba de estar en el Auditorio Nacional, y las canciones pues se hacen cada vez más fresas, pero más decentes para la radio y para las disqueras.
el rock no se veía tan bien. Por otro lado, si bien abuchearon a Bob Dylan en Newport en el 65, aquí en México también empiezan grupos de protesta o cantantes de protesta, cantantes folclóricos que sostenían que el rock y las guitarras eléctricas eran un engendro maligno del capitalismo. Entonces, pues ¿qué va a pasar? De verdad, aquí el rock en México estaba, por un lado, era mal visto por la izquierda, por otro lado era mal visto por el gobierno o por las disqueras o por los empresarios. Entonces, pues si yo quiero ser rockero, pues no. Y si no, pues tu alternativa es ser cantante fresa, baladista, y canciones que pues no fueran dañinas ni peligrosas. El movimiento estudiantil, obviamente, al ser un movimiento con más tendencia de izquierda, pues sí no va a tener rock. O sea, porque así es, a mí me preguntan muchas veces que he tenido la oportunidad de estar en congresos internacionales. Me dicen, bueno, ¿y por qué no había? ¿Cuál es el rock mexicano del 68? No hubo. Pero era la expresión máxima de la juventud. No podías tú como rockero cantar políticamente. Sí, ni siquiera podías cantar. Entonces hubo más bien un movimiento folk, un movimiento protestante. Probablemente la mujer más importante será Margarita Bauchi. Guitarra acústica, poesías. Entonces, Margarita Bauchi, igual que Oscar Chávez, iban a los mítines relámpago con su guitarra, se subían en los camiones, había estos altavoces, entonces bueno, pues había los mensajes del comité de huelga y cantaban rápido y ya se iban. Pero esta era la música. Sí, aquí tenemos a Oscar Chávez, una canción de Carlos Puebla, del 65, cuando se va precisamente de La Habana, cuando sale el cuarto. En el movimiento estudiantil obviamente va a haber muchos gritos de guerra. Uno de ellos era Che Guevara, otro era Ho Chi Minh, que era pues sí, la defensa de Vietnam, ¿no? Pero no iban a gritar otra cosa. Aquí en México la guerra en Vietnam se convierte en una guerra pues prácticamente universal, y el Che Guevara desde entonces y hasta ahora sigue siendo un personaje universal. Bueno, aquí tenemos la gran canción del 68. Esta es la canción número... no es la canción número 1. John Lennon, en el álbum blanco, va a poner una canción, Revolution, que realmente nos va a hablar. Se dice que él se inspiró en los movimientos del mayo del 68 para escribir esa canción. Entonces, para mí, el 68 será Revolution, por supuesto. Pero ¿cuál era la canción más importante, la número 1 de todo el 68? Yo creo que fue un himno de todo el 68 a nivel mundial. También ¿Y cuál era la canción más
importante y el artista más importante en México en 1968. Hoy para mí es un día especial, es una noche. Hoy de vivir dentro está cuando se esconde. Hoy de cantar una dulce canción a nuestra luna y acariciar y besar mi amor como no hice nunca. ¿Qué pasará? Grandioso. Bueno, sí, Rafael. Entonces, esto era realmente la banda sonora de 1908. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues sí, es el panorama. Por eso inicio la plática diciendo quiero desmitificar eso. O sea, que no les vendan, que no les digan que no les vendan. Okay. Los 60 tienen muchísimos recuerdos y son muchas cosas, ¿sí? No podemos, como decía Tere Matabuena en su momento con el libro de las fotografías del Heraldo de México, encontramos sí que los mismos fotógrafos iban en la mañana a fotografiar a los deportistas en Villa Olímpica y en la tarde se ve la fotografía del movimiento estudiantil. Entonces son estas dos, y siempre he dicho históricamente que México sí es un país con una esquizofrenia galopante y que por eso nosotros también somos un poquito esquizofrénicos como con nuestra identidad mexicana, ¿no? de estar esto. ¿Qué pasa? Como epílogo, 1969 se acaba la utopía. El Festival de Woodstock en agosto de 69 es también 3 días que son el principio y el fin. Woodstock es 1 y pues es rarísimo. Vendieron 50,000 boletos, llegó 500,000 de personas. Festival de Altamont en la costa oeste, donde acribillaron a un joven del público frente a cuando estaban los Rolling Stones cantando. Entonces, pues así como que paz y amor y que todos lindos y bailamos y nos queremos mucho, quién sabe, ¿no? Y creo que una película del 69, Sea Rider, dirigida por Dennis Hopper, es esta con Peter Fonda como el Capitán América, que recorre en Estados Unidos, esta expresión de una utopía que va a acabar y que va a acabar y que va a quedar allí. Pero años después, y muchos años después, pues el mito de estos años 60 continúa. Hoy día hay muchos grupos, hay hasta un grupo que se llama Masacre 68, hay muchas canciones, ya todo el mundo, o no todo el mundo, pero muchos grupos mexicanos, cuando el rock en México vuelve a tomar fuerza hacia los años 90, que es muy reciente. Sí, los conciertos de rock siguieron prohibidos hasta 1990. Entonces, fueron muchos años de que la música en México y la expresión juvenil del rock se fue pues por un agujero negro, ¿no? Entonces el mito y de Tlatelolco y del 2 de octubre y de todo esto continúa, y pues aquí un ejemplo es Amor del 2 de octubre del Tri, desde el 2000, en algún otro. Nos hablamos locamente, nos olvidamos del miedo. Mientras los demás corrían para ocultarse del fuego. Sin embargo, lentamente se han quedado en el olvido todos esos juramentos que el sistema ha reprimido. Esos lamentos de los muertos hasta el eco van perdiendo. Todos nuestros sentimientos se han quedado resintiendo. Pues muchas gracias. Bueno, primera una
problemática, no había como escuchado un estudio realizado así del rock and roll, pero mi pregunta va más enfocada en, nos menciona que la música, el soundtrack de las universidades, de las manifestaciones, era la música de protesta, ¿no? Una persona con una guitarra y pues cantar en contra del gobierno. Y pues es también interesante cómo, por ejemplo, en esa época pues estaban los nacos, estaban otras personas haciendo música que eran jóvenes también haciendo este tipo de música, y a diferencia de gente ya más grande como José de Molina, que para esa época ya no era un jovenazo, pero él ya tenía como su historia, ¿no? Haciendo música de protesta, y es como los estudiantes agarran todas las formas de expresión y que pues tal vez no tenían acceso o no tenían el valor para hacerlo. Entonces, ¿cómo se dan estos movimientos acompañados de toda esta música que mucha no era solamente suya, como la canción de Oscar Chávez que presentó? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted ve este cambio de que, como le digo, agarraron todas las formas de expresión, en este caso pues hablamos de la música, para hacer ruido, para expresarse, y este cambio de un momento a otro que pues sí, dejó de existir como esta música de protesta con un hombre y una guitarra, y empezaron ya a utilizar las bandas de rock como, no sé, Three Souls in My Mind y otras más, para expresar toda esta problemática, y que aún ahora, pues no sé si todos, pero la mayoría de la gente que yo conozco, seguimos escuchando y replicando esta misma... A ver, el diario de historia de la música, así en 2 segundos. No tomaban toda la música, tomaban, por ejemplo, corridos. Tomaban lo que era políticamente correcto o legítimo y que era la tradición musical que protestaba, pues no la canción ranchera, no cantaban a José Alfredo, cantaban más bien estos corridos, Carabina 30-30, qué sé yo, que evocaban un momento revolucionario de la historia de México. ¿Sí? Había algunos compositores latinoamericanos, como bueno, en este caso Carlos Puebla, en Cuba, pues que tenían algunas canciones, pero no te creas que tampoco era mucho, y tomaban estas canciones de pues pobrecitos los campesinos, pobrecitos los indígenas, que luego en México va a crecer esto muchísimo con toda la llegada de los refugiados chilenos y argentinos, uruguayos, con todas estas músicas, y el rescate del folclore y de las raíces, que allí es ver con buenos ojos las raíces, y no, estamos en la plena Guerra Fría, malditos capitalistas, malditos gringos, los folcloristas, por ejemplo, los folcloristas era rescatar el folclore, rescatar las raíces. René Villanueva decía de los folcloristas, enchufar una guitarra es enchufarse al capitalismo. Fin de la conversación. ¿Sí me explico? Bueno, luego, estos pobres jovencitos, o los pocos jovencitos que si les gustaba el rock, pues lo oías a escondidas. Oías a los Beatles, porque eran ingleses, gringos, era como medio diferente porque inglés, y ¿cómo vas a sobrevivir cantando en inglés? Entonces formaban sus grupos en inglés. Tocaban en lugares como la Pista de Hielo, no te creas que en lugares, en fiestas, no había conciertos, no había nada, eso no existía. Entonces había fiestas privadas, en la Pista de Hielo había varias pistas de hielo, y mientras estabas patinando estaba un grupo tocando que cantaban en inglés y que imitaban, hacían los covers, pero ya no covers al español, sino trataban de sonar idéntico a los Rolling Stones, idéntico a los Animals, idéntico a los grupos que se oían. Luego empiezan a componer estos marginales, fíjate, allí el rock lo podemos ver como un movimiento marginal. Y luego ¿qué pasa? A Vándaro, en 71, la muerte total. Ahí se acabó el rock. ¿Quién cantó en Avándaro? ¿Y en qué cantaban en Avándaro? En inglés. Y el momento que cantan Give Me the Power, ¿no? Y queremos el poder,
We got the power, vámonos. No queremos jóvenes que quieran el poder y que le canten a la marihuana y que le canten al sol y que somos felices y el amor y que canten en inglés, vámonos fuera. Y desde allí se va el rock en un hoyo negro que va a sobrevivir en las zonas marginales. Y entonces el rock, de ser de jóvenes clase media, se vuelve en un movimiento de jóvenes proletarios lumbre. Entonces se va a los hoyos funky llamados a los cinturones de miseria y a la periferia. Y yo sí le tengo muchísimo respeto a Alex Lora y al Tri, porque ahí andaba, ya hizo subieron al rock, cantando y tocando, y ahí está, pero ya parece. Hace poquito hablaba con una persona que está estudiando el movimiento del rock progresivo en México. No, hombre, imagínate, pues eran los chavitos más fresas de los fresas y tocaban en grupos muy, pues en fiestas privadas. ¿Quién va a oír rock progresivo? No el proletariado, no en los cinturones de miseria. No, pues va a ser en las fiestas del colegio del liceo francés o del americano. Pero es otra cosa, porque no van a grabar, no se van a difundir, nada. Y así nos vamos a ir del 71 con hoyos funky hasta mediados de los 80, que se abre el Rocotitlán. Estamos hablando de 15 años. Es muchísimo, muchísimo. Que no, nada. Las estaciones de radio, ya programas por ejemplo, después del movimiento en Radio UNAM salió Rock en la Cultura con Juan Villoro, por ejemplo. Entonces tocaban rock, había ciertos programas. En la noche había uno en Radio Capital que se llama Vibraciones, entonces podías escuchar ahí rock, pero tampoco era. No, y no te digo, cuando llega toda la invasión de las peñas, y muchos de estos músicos tienen que cambiar sus baterías por bombos, sus guitarras eléctricas por charangos, porque eso es lo que hay que tocar. Dale tu mano al indio, dale que le haga bien. Y entonces todo lo que eran los cafés cantantes de rock se vuelven peñas. Y vamos a cantar canciones folclóricas. Y vamos a ser políticamente correctos. Entonces el rock se mueve. Y luego ya después pues ya pasaron muchas cosas, ¿no? Y hoy tenemos rock pues en muchos lados, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la exposición. Me cayó de joya porque yo estoy estudiando al movimiento de acción revolucionario, ¿no? Jóvenes que en los 70 deciden irse a traer armas. Y yo algo que ahí me cuesta mucho trabajo, lo que yo estoy planteando un poco es lo que haces en tu exposición es romper este mito de los dionisiacos en los 60, ¿no? O sea, la izquierda, en el imaginario está la izquierda acaba siendo conservadora también. ¿No? ¡Súper! Exactamente. ¡Súper! Y es interesante porque estos jóvenes que querían lo dionisiaco y estaban por lo vital, ¿no? Acaban siendo marginados por los sueños funkis y se van, ¿no? Y yo creo que la expresión, o sea, tenemos el MAP o la Fuerza de Liberación Nacional en los 70s, es la cruda de esta fiesta. No sé si son jóvenes, o sea, yo me encuentro con cartas en donde los jóvenes están diciendo, Berlín, Stock, una chica del Colegio Madrid, 18 años, y dice, la revolución se me consume en fiestas, ¿no? Yo no sé que voy a las fiestas y me voy a acabar muriendo, ¿no? O sea, tienes juventud, o sea, tienes esta juventud que fueron contemporáneos del 68, pero que estaban teniendo 15, 14 años y de repente deciden irse al matadero, ¿no? Y que la historiografía es bien grave, que la historiografía hemos mistificado y hemos hecho mártires de una generación de jóvenes, ¿no? Que, bueno, el STL le reivindica mucho a Denis, ¿no? Otras formas, y me sirve mucho esto para pensar este problema de las subjetividades, ¿no? ¿Por qué esta generación juvenil, clase media, de repente decide irse más con Támantos que con Eros, ¿no? O sea, ¿qué pasó con estos jóvenes que eran 14, 15 años en los 68 y después dicen, y además la mayoría de los son clase medieros? Estás poniendo el dedo en un punto histórico no resuelto. Yo llevo muchos años trabajando en esto. Yo no creo que en México tan dionisiaco. Para mí lo dionisiaco es un poco es que creo que sí tenemos muy proyectada
no la filosofía judeocristiana, sino católica, que es otra historia, ¿no? Entonces nos hace ultraconservadores. Entonces hay una parte, a pesar de la píldora anticonceptiva y a pesar de todo esto, creo que no estaba tan, y a pesar de estas escuelas laicas, ¿no? Que también, porque la educación estaba básicamente, predominantemente en escuelas católicas, la educación privada, pues creo que es un momento complicado. Y yo no creo, el 68 creo que era muy festivo, un poco lo que decía Tere Mandabuena con las fotos, que yo tuve la fortuna de estar en la selección de las fotos del libro. Sí, es muy festivo, y no era tan enojado, pero tampoco era relajento reventón. O sea, como que es una madurez que ya quiero hacer adulto, que me cumplan el pliego petitorio, que si vemos hoy el pliego petitorio, pues es medio presos políticos, libertad. Y yo lo veo 50 años después. Hombre, este país como está ahorita, o sea, presos políticos, libertad, como la gran consigna, es como nada. Ya, dejemos que estén los presos los políticos que estén presos por razones políticas. ¿Qué diríamos hoy? Desaparecidos. Sí hay desaparecidos, sí había desaparecidos, pero no imaginar los escenarios que tenemos hoy día. Entonces también yo creo que nos cuesta mucho trabajo, y por eso me fascina la historia y por eso me fascina dar clases a los jóvenes. Porque es empujar a los jóvenes a este ejercicio, ¿no? De vete para allá. No era así, pero ni de chiste era así. Decía Edmundo Gorman que la historia requería más imaginación que cualquier disciplina. O sea, incluso más que la literatura. La vocación del historiador es imaginar, porque tenemos que reconstruir. Y finalmente, muchas veces inventar, ¿no? La invención de América, la gran obra de Gorman. Y muchas veces mitificar, pero vas desmitificando conforme vas caminando. Cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, pues empecé a avanzar con el rock, y yo traía mi preconcepción del rock y de la música, y yo ya sabía que iba a encontrar, yo estaba muy segura del nombre, y me empecé a dar de topes, y empecé a descubrir, y al hablar con la gente, y al estar revisando hemerografía y todo esto, y digo, no, pues no fue así, no fue nada de lo que yo había construido. Entonces, bueno, algún día si quieres platicamos con calma. Muchas gracias. De verdad, yo celebro mucho la intervención, fue muy clara, y creo que nos puso los puntos donde van, no solo en las ideas, sino en todos lados. Creo que, bueno, para los que ya han trabajado el tema, el texto del rock de la cárcel de José Agustín, creo que en primera persona es cómo una generación puede estar consumiendo productos norteamericanos con todo lo que representa, digamos, para la ideología de izquierda, pero a la vez también puede estar en esta bisagra también con los folcloristas. Es decir, creo que esto de matizar, de desmitificar, creo que es lo más importante. Yo espero, bueno, creo que es el contexto. Solamente yo haría una reflexión en torno al canto que se hacía en el movimiento estudiantil, digamos, a estas parodias de canciones revolucionarias, ¿no? Que a lo mejor eso no se habló, pero con lo que nos compartiste fue más que suficiente. Yo quisiera hacer una lectura de un informe de la DFS hablando de eso, nada más para ejemplificar. Dice, en la marcha del 27 de agosto sobre el Paseo de la Reforma, los de la Escuela Superior de Economía van con mantas y pancartas cantando y echando porras. Arribando a la Plaza del Zócalo van los de Arquitectura del IPN cantando tonadas alusivas a los granaderos. Y metros atrás los de la Vocacional 6 pasan por el hemiciclo Juárez cantando para ser buen periodista debe ser arrestado como Díaz Ordaz, como Ordaz. Ay Zapata, si vieras cuántas chingaderas vieras,
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, chinga su madre la policía. Y te decían que lo cantaras con la tonada de tal o cual canción. Sí, en el libro Dotono, en mi ensayo de la música del 68, sí hay varias, y tenemos aquí en la biblioteca también varios textos. Cántese con la tonada de la de O sea, hay una música acá como uno de los Panchos, ¿no? Sí, Me voy al esa, pueblo. esa. Sí, entonces, pues sí, cantabas con... Incluso hay una que se cantaba con la tonada de Submarino Amarillo. Por ahí tenemos Sal el... pueblo y despierta una cosa. Sí, alguna cosa, pero bueno, es súper interesante. Pero no vamos a tener rockeros en el movimiento. Igual que intentamos hacer un Woodstock con una banda, pero no funcionó muy bien. Y fue reprimido. Sí, nos quejamos mucho de la represión física, obviamente, pero lleva muchos años de represión cultural. Sí. Nada más para contar esto de la puesta en escena Pelos, que se vino acá a México, en el 70 lo hicieron, y fue el escandalazo, ¿no? Un día. Sí, duró un día Un día y ya en lo Acapulco. Sí. Monsiváis tiene fotos en su archivo de esta cosa enorme. Sí, pero ahí lo interesante es cómo el productor parece ser que era nieto de Plutarco Elías Calles, y eso les abre la posibilidad de montar el evento, y no así por el público, ¿no? Es decir, sino por cómo funcionaba el autoritarismo en México, por el clientismo. ¿Y algo ha cambiado? Con esto terminamos.